Bienvenidos una vez más a esta capacitación de Indura. Mi nombre es Néstor Bunster, soy Product Manager del área de equipos en el área de retail y estoy muy contento de que estén con nosotros esta mañana. Algunos que se repiten el plato, como alguna que estoy mirando por acá, la vi el año pasado. ¿Más que estuvo el año pasado conmigo? ¿Sí? Está bien, ¿ah? No, pero es que para que tuvieran la que yo di. ¿Ah? Oye, bueno, esta mañana esta transmisión está también realizándose en vivo para Perú y Colombia, así que saludamos a nuestros amigos, ¿cierto?, que son de otros países. ¿Qué pasa si le damos un aplauso a todos? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, claro, como corresponde. ¿Alguien que venga del Perú? ¿Sí? ¿Usted? Ah, varios, ¿ah? ¿De Venezuela? Ah, mira qué bien, ¿ah? Este es más lejos. ¿Ah? ¿Quién viene de un país más lejos todavía? A ver, no sé. ¿De dónde? ¿De Chile? Ah, súper lejos, po. ¿De Bolivia? Qué bueno. A ver. Una de las personas del Perú, levánteme, ¿dónde está el Perú? Como ustedes van a ir al Mundial, tome, aquí tiene una pelota. Ah, claro, po. Si nosotros no la vamos a ocupar, po. ¿O no? Es cierto. Pero... Oiga, y a la señora que vino el año pasado también, me acompaña todos los años. Estos guantes no son para cocinar. Estos son los que dejó Bravo, que dijo que no iba a ir más a la selección. ¿Ah? Buenos días a todos, bienvenidos. Les digo, les entregamos ahí a todos, ¿cierto? Tienen su bolsito, ¿sí? Fíjese que aquí dentro viene un gorrito para soldar. Está muy bueno, así que esto es súper importante que lo ocupe cuando suelde, porque se va a proteger. Yo he soldado mucho y ya se me ha caído harto pelo la carretilla. Así que póngase, como le digo, estamos toda la plana de Indura acá. Me acompaña don Rafael Vidal, quien es instructor ya con varios años, como 25 años y más, de nuestro centro técnico. Por al lado de él ha pasado muchas manos de soldadores que han estado miles y miles que se capacitan en nuestro centro técnico y es un placer para mí poder darle este espacio para que les pueda capacitar, les pueda instruir acerca de lo que significa el mundo de la soldadura y respecto a ciertos tips, ciertas cositas ahí que son importantes que ustedes conozcan en estos procesos. Algunos truquitos para soldar, cosas que les vaya muy bien en los trabajos que ustedes hacen. Gracias por preferir nuestros productos, el Punto Azul, la Inverwell 1600, la Compawell 110, ¿cierto? Y todos nuestros productos. Muchas gracias por preferirnos y le dejo con Rafa. Muchas gracias, Rafita. Un aplauso para Rafita, por favor. Sí, no saben. Buenos días, señores. Bueno, mi nombre, como lo decía Néstor, es Rafael Valdés, no Vidal. Me cambió el nombre. O sea, el apellido. Rafita Vidal me dijo. Es Rafael Valdés. Sí, donde quedó pegado con la pelota. Bueno, lo que vamos a tratar hoy día son técnicas aplicadas en soldadura. Como lo decía Néstor, detalles, cosas que de repente el soldador normalmente no maneja. ¿Ya? Así que vamos por el tiempo, le vamos a dar rápido a la presentación. Entonces, la presentación, aplicaciones técnicas de soldadura. Sí. Temas de la charla, mejores prácticas de soldadura. Los tópicos que vamos a tratar son protección personal y seguridad, que eso es normal y típico en soldadura. Proceso de soldadura, tipo de máquinas soldadoras y tipo de corriente y efecto. Ahí es donde está el punto, a donde están los tips. ¿Ya? Ya, primero la seguridad. ¿Cuál es el equipamiento que requiere el soldador?
Ahí tenemos un listado: la máscara de soldar, guantes de cuero, ropa antiflama, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, coleto, polaina, gorro y mascarilla o filtro para los humos. Eso es sí o sí, obligatorio, ¿cierto? Ya, pasamos a los procesos. En primer lugar tenemos el SMAU, que es el arco manual con electrodo revestido, ¿ya? Su nombre original es SMAU, ¿ya? O la sigla, mejor dicho. Tenemos las ventajas y desventajas. Ahí vemos una máquina de corriente alterna, un electrodo, una bolsa de electrodo y una máquina de corriente continua, una inversora. El esquema del proceso arco manual. Si nosotros nos fijamos en el esquema, no se ve muy bien ahí atrás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le doy nomás? Ya, pero no sé dónde se baja. Ya. Bueno, el esquema nos muestra aquí. Me voy a acercar mejor. Este es el electrodo. Acá, para los que no ven bien atrás, el núcleo y el fundente. En el medio del núcleo y lo que recubre el fundente, que es el revestimiento. Tenemos, se fijan que tengo una nube de humo ahí. Ya. Esos son gases de protección que son generados por el revestimiento. Ese gas expulsa el oxígeno y el nitrógeno que hacen daño a la soldadura. A su vez, el revestimiento me genera una escoria que también va protegiendo durante el enfriamiento la soldadura. Aquí tenemos el depósito del electrodo, este es el metal base y esta es la zona de penetración, si se fijan. ¿Ya? Aquí está el arco, las gotas de metal fundido. Ese es más o menos el esquema del arco manual. Que bueno, cuando lo ve, cuando está soldando no lo ve, ¿cierto? Pero así se hace el esquema del arco manual. Ya. Clasificación de los electrodos. Yo creo que no muchos conocen cómo se clasifican los electrodos. Si nos fijamos ahí tenemos una letra E, una X, 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 ¿cierto? Ya. La letra E nos indica que este electrodo, esa varillita que vemos ahí, es un electrodo. Eso quiere decir la letra E. Los dos segundos dígitos que están ahí me dan la resistencia mínima a la tracción, o sea, al estiramiento. El tercer dígito me da la posición de soldadura. El dígito 1 me da la posición, toda posición. El 2, posición plana horizontal. Y el 4, plano vertical descendente. ¿Ya? Eso es lo que me indica las letras. Y los números. Y el último número me indica el revestimiento, el tipo de revestimiento, la composición química y el tipo de corriente. Que eso se lee después en una tabla que viene más adelante. Vamos a ver la tabla. Acá tengo la tabla. Si nos fijamos, no se ve muy claro ahí a lo último, pero acá tengo varios electrodos, un listado de electrodos, y ahí en la tercera columna me va indicando el tipo de revestimiento dependiendo del electrodo. Por si supongamos un 6010 tiene un revestimiento celulósico sódico. La posición que se puede soldar el 6010 es plano, vertical, sobre cabeza y horizontal. Y la polaridad es corriente continua, electrodo positivo. Eso me está indicando. Y esa es la tabla. Vamos a saltar a la otra. Aquí. Esta es una tabla para los amperajes. ¿Cómo? Se la lleva. Claro. Sí, le voy a tomar una foto. No sé, después lo podemos devolver. Ya, normalmente sí. Le retumba. ¿Ahí sí? Ya.
Normalmente nosotros vamos a ver en las cajas o a veces en las máquinas el amperaje que debemos ocupar, dependiendo del tipo de electrodo. Y normalmente los electrodos más comunes son 6011, 6010, 7018. Esos son los más comunes, ¿cierto? Eso es lo que maneja casi, claro, el común de los mortales. ¿Ya? Nosotros los primeros, los que están en la línea verde, son el 6011, los que están en la línea naranja, si se podría decir, o media amarilla, el 6010, y en la línea blanca, el 7018. Y ahí me da el milímetro del núcleo, en la primera columna, en la segunda columna, el amperaje, y en la tercera columna, el espesor recomendado. ¿Ya? Pero esta tabla es más o menos complicada de aprenderla, ¿cierto? De memorizarla. Es mucho más fácil esto. Cuando yo tengo un electrodo, lo primero que me tengo que fijar, ¿qué tipo de electrodo es? ¿Ya? Si es un celulósico o un bajo hidrógeno. El bajo hidrógeno es el 7018. ¿Ya? Cuando tengo un electrodo celulósico, yo siempre es más fácil memorizar dos números, ¿ya? Dos cifras, antes toda la tabla completa. ¿Ya? En el caso del celulósico, que es el 6010 y el 6011, yo lo puedo ocupar entre 25 a 30 amperes por milímetro de núcleo. ¿Ah? El diámetro del núcleo lo mido en milímetros y eso lo multiplico. Si se fijan ahí tengo el ejercicio. El ejemplo de un electrodo de un octavo. El electrodo de un octavo es de 3.2 milímetros. Multiplico 25 por 3.2 me da 80 amperes mínimo. ¿Cierto? Ese es el mínimo a ocupar. Y el máximo 30 por 3.2. 96 amperes máximo para el celulósico, ya sea el 6011 y el 6010. Porque yo tengo el amperaje recomendado, ¿cierto? Tengo un mínimo y un máximo. El electrodo, los electrodos no se ocupan con... Ese es el número que le estoy dando yo, pues. El electrodo trabaja con un amperaje, el celulósico, un mínimo de 25 amperes y máximo de 30. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende el amperaje? Porque el amperaje no es fijo. O sea, yo no le puedo decir, no, un electrodo 6011 trabaja con 70 amperes. Y eso es ley. No es ley. ¿Ya? El amperaje se puede mover. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los espesores que yo voy a soldar son distintos, ¿cierto? Como el espesor es distinto, tengo que ocupar amperaje distinto, ¿cierto? No puedo ocupar un amperaje bajo para un espesor grueso. O viceversa, no puedo ocupar para una tira delgada. ¿Qué va a pasar? Así, así hay que hacer un forado, ¿cierto? Entonces, hay amperajes recomendados, ¿ya? Y eso está dado por la tabla que estaba anteriormente, pero es mucho más fácil memorizar entre 25 a 30. ¿Ya? El electrodo celulósico, que es el 6010 y el 6011. Los celulósicos son todos los terminados en 0 y en 1. ¿Y de qué depende el amperaje? Del espesor, de la posición, que no es lo mismo soldar en plano que soldar en sobre cabeza o horizontal o vertical, que vertical es bien fregado también, ¿cierto? Entonces, el espesor, la posición y el tipo de unión. No es lo mismo hacer un filete, no sé si lo conocen, ¿cierto? Un filete, que hacer una unión a tope con una raya abierta. ¿Ya? Entonces, no voy a ocupar el mismo amperaje. ¿Ya? Entonces, para 6010 o 6011, yo tengo un amperaje recomendado que va desde los 80 a los 96 amperes, según el ejercicio que tenemos ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, de los 80 a 96 amperes. Pero eso no es regla tampoco, o sea, no es estricto. O sea, yo igual me puedo bajar un poco de los 80 y subir un poco de los 96. Pero ese amperaje que tengo ahí le garantiza que el electrodo le va a funcionar bien. ¿Ya? Ahora, si yo empiezo a bajar más el amperaje, puedo tener problemas.
¿cierto? Lo puedo bajar a 70 amperes, me va a funcionar igual. Claro, va a funcionar igual. Si tengo un espesor más delgado, lo bajo a 70 amperes, ¿ya? Pero si sigo bajando, ya va a empezar a quedar pegado o a cortarse el arco, ¿cierto? Ya. Y en el tema del 7018, el 7018 trabaja con una amperaje que va de los 35 a 40 amperes por milímetro. ¿Se ha fijado que el 7018 tiene el revestimiento un poquito más grueso? Ya, también eso hay que compensarlo, ¿cierto? Porque es mayor masa que hay que fundir, por lo tanto, tengo que tener un amperaje más alto. Y se incrementa más o menos como en 10 amperes. ¿Ya? Entonces, el 7018 va a trabajar... ¿Se me movió? El 7018 va a trabajar con un amperaje que va de los 35 a 40 amperes. Y se hace el mismo ejercicio. ¿Ya? Electrodo de un octavo, mide 3.2 milímetros. Esos 3.2 milímetros lo multiplico por 35 para el mínimo o 40 para el máximo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Vamos a la siguiente. Ventaja del proceso. En el arco manual, ¿cuáles son las ventajas que tengo? El equipo liviano, porque cada vez se hacen más livianos. La tecnología va cambiando y cada vez los equipos se van reduciendo. Antes las máquinas eran como los computadores de antes. Pues, ¿se acuerdan que los computadores de antes eran una pieza completa? Ahora, así los computadores, ¿ya? Lo mismo ha pasado con las máquinas. La tecnología va cambiando para todo, ¿ya? Entonces las máquinas de arco manual son equipos livianos. Esa es una de las ventajas. El costo inicial es bajo comparado con las otras máquinas. Una máquina, supongamos, TIC profesional, una MIG, el precio es distinto, ¿cierto? El costo ya no es el mismo. Yo puedo encontrar una máquina económica, no sé, pues 150, 200 mil pesos, una máquina de corriente continua, una máquina livianita que pesa ¿cuánto? 3 kilos, 4 kilos, ¿ya? Y la puedo llevar para cualquier lado. Entonces es una gran ventaja. Fácil de operar, ¿por qué? Porque solamente tengo que mover el amperaje. Solamente tengo que mover una perillita y ese me va a indicar qué amperaje estoy ocupando. Y el consumible es relativamente o bien económico, ¿cierto? Porque yo compro un kilo de soldadura. ¿A cómo está el kilo de soldadura? Como 4.000 pesos. Más o menos 3.000 y algo, por ahí, 4.000 pesos. O sea, con 4.000 pesos puedo llegar yo a pescar un kilo de soldadura y hacer una peguita. O sea, si ya tengo la máquina, la inversión en soldadura va a ser bajita, ¿cierto? Bajísima. Esas son las ventajas. Ahora vamos a ver las desventajas. Ya, pues cooperen. Genera escoria. Tengo que limpiar, ¿cierto? Si no limpio bien, no puedo después pintar, porque después me va a entrar el óxido. ¿Ya? Tengo que limpiar bien, escobillarlo. Entonces, es una desventaja. Tengo mayor salpicadura también. ¿Cuál es otra de las desventajas? Sí, el lento comparado con los sistemas semiautomáticos. ¿Ya? Tengo que hacer, cada vez que se me acaba el electrodo, hacer empalmes, ¿cierto? Y los empalmes es difícil a veces tratar de disimularlo, ¿ya? Y la pérdida por colilla, buen punto, pérdida por colilla y escoria, ¿ya? El arco manual, una de las desventajas grandes que tiene con los otros procesos, o sea, comparado con los otros procesos, es la pérdida, que más o menos es como un 40% en total de pérdida. O sea, si yo compro un kilo de electrodo, estoy perdiendo 400 gramos. ¿A dónde estoy perdiendo los 400 gramos? Se preguntan ustedes. En la escoria y en la colilla. Claro, bueno, no tanto la salpicadura, pero se toma más en cuenta la escoria y la colilla. O sea, se pierde harto, ¿cierto? Es bastante lo que se pierde. Esa es una gran desventaja. Pero el kilo de soldadura es barato, así que... Ya, vamos a la siguiente. Pero un poquito, Rafita. Sí, póngale. Ahí
hay un tema muy relevante que, como decía Rafael, que es la pérdida que se produce, ¿cierto?, por la mayor salpicadura o la escoria. Nosotros hemos desarrollado electrodos especiales que tienen menos salpicadura, que son más suaves de usar, como el punto verde. ¿Quién conoce el punto verde? ¿Un soldado con punto verde? Es más fácil soldar, ¿cierto? La escoria queda más fácil, ¿cierto?, de removerla y no tiene tanta salpicadura. Eso, de alguna manera, le permite una mayor productividad, ¿cierto? Una mayor productividad más fácil de uso. Así que, siendo también un 60-11, o sea, tiene 60.000 libras de resistencia de la tracción, es toda posición y es un electrodo del tipo celulósico, ¿cierto? Cumple las mismas características, pero tiene un arco más suave, el punto verde. La terminación, ¿cierto?, es más bonita, queda más seguidito así. ¿Ah? Así que, ojo con eso, cuando estén ahí en el punto de venta, miren, el punto verde también es una buena alternativa, ¿cierto?, para que mejore la presentación de sus cordones. ¿Vamos? Ya, elija siempre punto verde. Esa fue propaganda, pero... ¿Ya? En todo caso, Néstor tiene razón. El punto verde es el electrodo que está diseñado, especialmente diseñado para las máquinas de corriente alterna, que son las máquinas chiquititas, y con corriente continua funcionan todos los electrodos. ¿Cuánto se pierde con arco manual? Levánteme la mano, yo no lo puedo hacer. 40%, perfecto. Tiene premio, caballero, también. Ahora perdimos más. Ahí va. Perfecto. Casi se equivocó, que le agarra la cabeza. No, yo me río porque yo también soy pelado, así que. ¿Y yo? ¿Ah? También, pues. Ya. ¿Cómo estoy aquí? El bullying. Sí. El arco manual, bien. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Es muy complicado soldar espesores muy delgados en arco manual. ¿Puedo soldar yo láminas de 1 milímetro en arco manual? ¿Hacer un cordón? Imposible. Imposible. ¿Ya? Yo creo que ni en la NASA todavía han desarrollado algo así. ¿Ya? Con arco manual. ¿Ya? Esa es una gran desventaja. ¿Ya? Que son ventajas que tienen los otros procesos. ¿Cierto? Que los vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces vamos a otro proceso, que es el MIG, comúnmente le dice la gente, ¿cierto? Pero el sistema es MIG-MAC, dependiendo del gas de protección que se ocupe, se dice MIG o MAC. ¿Ya? No vamos a profundizar más en el tema porque si no lo podríamos extender mucho. ¿Ya? El MIG usa un rollo continuo, ¿ya? Que es un carrete de alambre, que es la soldadura, ¿ya? Que es un electrodo, ¿ya? Pero un electrodo continuo. ¿Ya? El gas de protección. ¿Cuáles son las ventajas? Empezando, el costo ya es muy alto. Pero de la máquina. Sí, pues. De la máquina más alta. El costo del proceso. Pero el proceso es más bajo. Sí, no, pero la inversión inicial. Ahí sí. Sí. Vamos a ver. Primero vamos a ver, de ahí vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Vamos primero al esquema del proceso. Como no se ve muy bien allá, yo voy indicando con el dedo, porque el LED tampoco marca ahí. ¿Ya? El proceso es más o menos parecido, también es arco, es un arco abierto, ya que yo veo una luz intensa. ¿Ya? Pero lo único que va a cambiar aquí va a ser la alimentación, la punta de la pistola, que ya no es un electrodo al aire libre, sino que aquí está protegido con un gas, con una tobera, con una boquilla, y tiene un difusor dentro de la... Entonces, es todo un aparataje para poder generar el gas que me cubra la soldadura, y ese gas reemplaza el humo que me da el revestimiento en el arco manual. ¿Ya? Este humo desplaza el oxígeno y el nitrógeno, permitiendo que no entren agentes contaminantes a la soldadura. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema del proceso. Ya, ventajas del proceso. Dice, soldadura continua, se reduce la cantidad de empalme.
¿cierto? Porque ahora con arco manual yo hacía empalme cada cierta distancia, ¿cierto? Y obligadamente lo tengo que hacer. Se me acabó el electrodo, empalme, empalme, empalme. Con esto ya el cordón es más continuo. O sea, si estoy haciendo piezas chicas, puedo hacer cordones de principio a fin. ¿Ya? Si es más grande, obviamente el cordón va a quedar más grande. Yo tengo una posibilidad de desplazarme mucho más que con el arco manual. Es una gran ventaja. Soldadura de metales muy delgados sin afectar la calidad. Ahí está la comparación con el arco. ¿Ya? Porque con arco yo no podría soldar o hacer un cordón de calidad, un cordón continuo, con arco manual en unas láminas de 1 milímetro. La rompo, de entradita la rompo, ¿cierto? Ya. En cambio con el T-Sistema, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. ¿Ya? Porque este sistema yo puedo regular el voltaje. Acuérdense que en el arco manual yo solamente regulo amperaje. ¿Ya? Y en este sistema yo regulo tanto voltaje como amperaje. ¿Ya? Cuando le doy velocidad al alambre o le quito velocidad al alambre, estoy incidiendo en el amperaje. ¿Ya? Y cuando le doy más o menos voltaje, estoy incidiendo en la temperatura del arco. ¿Ya? Entonces, esos dos yo lo estoy manejando. Entonces, si yo quiero soldar un metal muy delgado, me voy a los valores mínimos de la máquina. ¿Ya? Y de ahí a ilimitado. O sea, yo puedo soldar espesores muy bajos a ilimitados. Entonces, esa es una gran ventaja comparado con los otros procesos. ¿Ya? Otra ventaja, menor cantidad de humo, excelente estabilidad de arco. No es lo mismo que en el arco manual, porque el arco manual tiene que encender el electrodo, se le queda pegado, sobre todo cuando están aprendiendo. Aquí yo aprieto el botón, se genera el arco y no se queda pegado. ¿Cierto? Es fácil. Es muy fácil de operar. ¿Ya? Esas son las ventajas. Ahora, las desventajas de este proceso. Sí, no tiene escoria, por eso es limpio. Es limpio, no tiene humo, no tiene escoria, o sea, tiene menos humo, no tiene escoria. La pérdida, ¿cierto? Claro, se minimiza. En el arco manual tenemos un 40% aproximadamente de pérdida. En MIG, ¿cuánto podríamos tener? Es más o menos como un 5%, 3%, 5%. Es rebaja, es muy baja la pérdida. ¿Ya? Dígame. Claro, ese es el alambre tubular. Pero, claro, pero a diferencia del MIG, o el MIG-MAC, el tubular es otro proceso. ¿Ya? Son procesos separados, no es lo mismo. Es muy parecido, ¿cierto? Se ocupa la misma máquina, todo, pero como proceso está separado. No es lo mismo. ¿Ya? El FKU. ¿Ya? ¿Viste? ¿Te acordaste? Es un proceso distinto. El gas común que se usa aquí, el que tiene Indura, que es el Indurmic 20, que es un 80% de argón y un 20% de CO2. Es el gas. Sí, se puede usar CO2, pero el gas que queda más bonito, o sea, la soldadura mejor, con mejor terminaciones, son la mezcla. ¿Ya? Dígame. Chepo, también es una desventaja. ¿Ya? Porque este tipo de proceso no está diseñado para trabajarlo al aire libre. Está diseñado para talleres. ¿Ya? Si yo quiero trabajar al aire libre, tengo que cerrar. Coloco boyombo. Cuando hay faenas, colocan carpa. ¿Ya? Verdaderas instalaciones con carpa. ¿Ya? Para poder soldar. Otra desventaja. La inversión inicial es más caro porque a la final es más barato. ¿Ya? Porque si yo voy a trabajar produciendo, ¿ya? Todos los días con este proceso, a la larga me va a salir, y a mediano plazo, no ni tan largo plazo, a mediano plazo es mucho más barato. ¿Por qué? Porque reduzco el tiempo. ¿Ya? Hay menos pérdida, pero el tiempo que reduzco yo en la mano de obra es donde está la plata. ¿Ya? ¿Perdón? Claro. Si cambia todo, el tiempo es menor, no hay menos limpieza, ¿cierto? Los cordones son continuos, por lo tanto no tengo que estar parando a cada rato.
Entonces, la calidad también aparentemente es mejor, pero va a depender del soldador, ¿ya? Porque a veces los cordones se ven bonitos, pero así como se cayó el puente en Estados Unidos. Por eso, pero eso ya es habilidad del soldador. Ese no le echemos la culpa al proceso. No, esa es habilidad del soldador. ¿Ya? ¿Qué otra desventaja? Bueno, primero el equipo la inversión inicial es más cara. El equipo es más aparatoso. Por eso, es más aparatoso. Entonces ya no lo puedo transportar, supongamos, si yo tengo que soldar allá al fondo, arriba. No puedo llevar el equipo para arriba. Tendría que tener una pistola larga. Y pistolas hay largas, pero no tan largas, como para llevarla a un tercer piso. Dejo la máquina abajo y llevo la pistola al tercer piso. No puedo. Es relativo. Una máquina, una de las más económicas, por lo menos que tiene Endura, de estar más o menos cerca de los 800.000 pesos, más o menos. Sí, esa máquina vale más o menos en el retail 800.000 pesos. Claro, unos 800.000 pesos. El tubo, el gas se compra. Claro, se compra, el tubo lo arriendan, el tubo no lo venden, ¿ya? Lo arriendan. Debe ser un costo más o menos de unos 1.000.000 y algo. 1.000.000, sí, por ahí está. Claro. La capacidad de la máquina nomás. Normalmente, ¿Cómo es la configuración de la máquina? Como hay equipos de soldar de arco manual en monofásico y trifásico, claro, igual en MIG. Ahora, está dada la restricción de capacidad de amperaje. O sea, un equipo MIG en 220 no da más allá de 250 amperes. ¿Sí? Ya, voy a hacer un par de preguntas. ¿Ah? Sí, hay equipos que son Autoline o Autolink, que le llaman. ¿Qué? ¿No he preguntado nada todavía? Arco y TIG. Sí, debe ser la Arctic 160 HF. Es una de nuestros bestsellers, digamos, una máquina que es muy buena, que tiene precisamente arco manual, ¿cierto? Desde muy bajo amperaje de 10 hasta 160 amperes, 40% ciclo de trabajo. En TIG tiene de 5 a 160 amperes, tiene alta frecuencia, tiene 2T, 4T, tiene BRD, pesa 7,5 kilos, ¿algo más? Parece que la diseñé yo. ¿Ah? Ya, tengo dos preguntas. Dos premios, dos preguntas. ¿Quién inventó? No pregunta. ¿Qué año? Claro. ¿Cuántos votos sacó Piñera? No, menos. Oiga, entonces, por favor, ¿cuánto es el rendimiento que tiene el arco manual? No, pero necesito manos levantadas, yo no le voy a... A ver. 60%. Perfecto. Venga, señora. Venga, pues. Rapidito, pues venga. ¿Guante o pelota? Pelota. ¿Y el rendimiento del MIG? 95%. Ahí está. ¿Ves? Oye, para soldar. No son para soldar eso, ¿ah? No. En un partido de fútbol, en una pichanga de barrio, ¿usted sabe quién juega al arco? No, falta. El soldador. El soldador va al arco. Sí. ¿Ya? Bueno, antes de la interrupción estábamos en... Ya. El equipo es aparatoso, ¿cierto? Más el costo inicial es más alto. ¿Ya? ¿Qué otra desventaja? Tengo que andar con el tubo al hombro, ¿cierto? Sí, pues no, si ya lo vimos que no se puede trabajar al aire libre.
¿En cuál? ¿En el MIG? Una TIC y un arco manual, Rafa. ¿Cuál? ¿La inversora? Ya. La inversora, bueno. ¿Tenéis TIC ahí? El arco manual, no. El arco manual ya todos saben cómo es, ¿cierto? Ahora, en el TIC, en las máquinas inversoras, lo único que tengo que hacer yo es colocar una pistola, ¿ya? Que está adaptada para el TIC, y invertir la conexión, ¿ya? Y tengo que usar un gas de protección. O sea, también es un poco más caro. De hecho, el TIC es el proceso más caro que hay, ¿ya? Porque el argón es más caro y el proceso es muy lento, ¿ya? Por lo tanto, si lo comparo con el MIG, gasto como 3 o 4 veces más gas que con el MIG. Sí. Pero soldadura de calidad, ¿ya? Quedan 7 minutos, Rafa. 7 minutos, no, así queda más. ¿Queda más? Ya, pasamos entonces a la siguiente. Quedan 12. Ya. Entonces ahí están las máquinas inversoras que son de corriente continua, ¿cierto? Y las máquinas de corriente alterna, que son las máquinas que ya están quedando más o menos obsoletas, porque ya, ¿cierto? Casi todos tienen máquinas inversoras. La de corriente alterna tiene un consumo muy alto, porque es un transformador grande. No. Claro, las máquinas inversoras son electrónicas, ¿ya? Invierten, reducen el voltaje, ¿cierto? El voltaje que viene de red, que es 220, lo reducen para hacerlo seguro, tienen un transformador más chico, multiplican la frecuencia, o sea, tiene varios pasos, ¿ya? Son máquinas más o menos, son máquinas nuevas que tienen pura electrónica, ¿ya? Por eso que son tan livianas. Si yo la comparo el peso de la máquina, la inversora con la de transformador, claro, debe pesar como 10 veces más, ¿no? 22 kilos contra 4 kilos. Claro. Sí, sí. Es como para ir a vaciarse con la máquina. Efecto de la polaridad. ¿Ya? Atención. Fíjese bien acá, en el efecto de la polaridad. En el punto de acá, que no se ve muy bien de allá, se fijan aquí tengo 3 dibujos, ¿ya? Con distinta penetración, pero con las polaridades distintas, ¿ya? Aquí tengo, si se fijan, la penetración aquí, corriente continua, polaridad invertida, corriente continua, polaridad directa, ¿ya? Es distinta la figura que hay de la soldadura, ¿cierto? ¿Ya? Y corriente alterna está más o menos en la mitad, ¿cierto? Entre medio de las dos. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa con el efecto de la polaridad aquí? Las máquinas inversoras, yo tengo la posibilidad de cambiar los cables, ¿cierto? En arco manual. Yo lo puedo trabajar con polaridad directa o polaridad invertida. ¿Cuál es la polaridad directa? Aquí estoy con polaridad, no, invertida, ¿ya? Aquí estoy con polaridad invertida, tengo la pieza de trabajo que voy a soldar, la tengo en el negativo y el electrodo al positivo, ¿ya? Y el electrodo al positivo. Es polaridad directa por el flujo de electrones, ¿ya? Los electrones se mueven siempre desde negativo a positivo. Como el portaelectrodo está al positivo, el portaelectrodo al positivo es polaridad invertida, ¿ya? Porque la corriente viene por debajo, por la mesa, ¿ya? Por la mesa o por la pieza que estamos soldando, ¿ya? Y ahí se produce un efecto de cambio de temperatura con la polaridad, ¿ya? Si se fijan ahí, la plancha tiene un 70% de temperatura y el electrodo un 30%, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas que yo tengo cuando sé ocupar esto, porque aquí puedo soldar espesores gruesos y espesores delgados.
cuando vaya a soldar espesores gruesos, me conviene esta polaridad invertida, ¿cierto? Porque tengo la mayor cantidad de la temperatura en la pieza de trabajo, ¿ya? En cambio, la polaridad directa es totalmente lo contrario, ¿cierto? Se me calienta un 70% el electrodo y un 30% la pieza de trabajo, ¿ya? Tengo menor penetración y el electrodo se consume más rápido, sí, ¿ya? Pero eso yo lo puedo ocupar cuando esté haciendo, no sé, la mayoría de la gente aquí hace de repente soldadura de perfiles, ¿cierto? Cuando voy a ocupar un perfil me conviene ocupar, a soldadura de perfil me conviene ocupar la polaridad directa. Pongo el electrodo al negativo, ¿ya? Y ahí ya voy a saber que tengo el 70% de la temperatura en el electrodo, no en la pieza de trabajo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa con aquí, con la... algunos efectos que me da la polaridad. Acá tenemos un 6011 de 332, corriente continua, polaridad directa. Polaridad directa tenía mayor penetración o menor penetración, mayor. Si nos fijamos, aquí, ¿tiene mayor penetración? No, pues la polaridad directa tiene menor penetración, ¿cierto? Acuérdense que la directa, la mayor temperatura se va al electrodo, no al metal base. Aquí, con polaridad invertida, tengo mayor penetración. Y con corriente alterna, ¿qué penetración tengo? Media. Porque la corriente alterna es 50-50, 50-50, como dice Néstor, ¿cierto? 50-50, tengo 50 arriba y 50 abajo. ¿Ya? 50 en negativo y 50 en positivo. Ahí tengo un efecto de la polaridad, eso es lo que pasa. Ahora, esta es polaridad invertida nomás, pero hay una comparación en el amperaje máximo y mínimo que yo le puedo dar al electrodo. 6011 de un octavo a 90 amperes y 6011 de un octavo a 60 amperes. ¿Qué efecto tengo? Menos fusión en los materiales bases, ¿cierto? Claro, porque estoy ocupando el amperaje muy bajo y un amperaje alto. En el primer esquema, en la primera fotografía que tengo una penetración bastante buena, ¿cierto? Y abajo tengo una penetración deficiente y un cordón levantado, ¿ya? O sea, bajo amperaje. Sí, pues, pero ese es el propósito de esta presentación, para que se den cuenta qué efecto tiene la polaridad, o trabajar con un amperaje bajo o un amperaje alto, ¿ya? Y acá 6011 también, 332, con un amperaje mínimo y máximo. Fíjese en el... Claro, y este metal base era un metal de aproximadamente 10 milímetros. Entonces, para ese electrodo cuesta calentarlo. Con 40 amperes, miren cómo queda el cordón de abajo. Claro, muy poca penetración, muy poca fusión. En cambio, ya con 70 amperes, que es el amperaje recomendado para ese electrodo, está dentro del amperaje recomendado, ya voy a tener un cordón más o menos decente. ¿Alguna consulta aquí? De 60 amperes más o menos un 332. ¿Ya? Y ahí estaríamos con los tips. Ahora vienen las preguntas. ¿Pregunta? ¿Yo hago la pregunta? No, las contamos los dos. Entonces, ¿qué? ¿Ya? Perfecto. Antes de responder, no se olviden de llenar el formulario, el chiquito, y después lo depositan allá en la tómbola en nuestro stand, ese,
el verdecito, lo depositan en, en el stand para el sorteo de la máquina. Ojo. Ojo. ¿Es una máquina o un electrodo nomás? Eran 3 varillas, ¿no? ¿3 varillas? Una pelota. Rafita, contéstele al amigo, por favor. Ya, ahora el inoxidable no tiene tanta complicación para soldarlo. ¿Ya? Ahora el voltaje, yo no tengo incidencia en el voltaje tampoco en el TIC. Porque tú me estabas hablando del MIG. Ya. Bueno, en el MIG sí tengo incidencia en el voltaje. Pero con MIG el inoxidable es mucho más fácil porque al ser más rápido voy a tener menos pandeo. ¿Ya? El inoxidable se pandea en espesores delgados, sí. El inoxidable se pandea, o sea, tiende a retorcerse cuando es lento, porque es muy mal conductor térmico. Al ser mal conductor térmico, el calor se concentra en el cordón donde estoy soldando y ahí se empieza a hacer fuerza. Por eso es que se pandea, pero no es mucho más fácil con MIG. Caballero de amarillo. Sí, sí. El del gorro amarillo. No, el de la polera amarilla. ¿Cuál? ¿Quién? Mire, esa cuestión se me ocurre a mí nomás. El que fabrica las máquinas. Claro. Pero sí tiene que ver mucho con la capacidad de amperaje que tienen las máquinas. Nuestra CompaWell 100 al principio eran 100 amperes, ahora la aumentamos a 110. La ARTIC 130 se llama ARC-TIG, porque hace arco manual y TIG, ¿cierto? Y es 130 porque son 130 amperes. ¿Ya? La 160, 160 amperes. Ahora, lo que sí, nuestras máquinas siempre el amperaje es muy fidedigno. Si algo hacemos es que la máquina dice 130 y da 130. Y el ciclo de trabajo decimos que es 40% y es 40%. A veces ustedes van a notar que en el mercado pueden encontrar una máquina verde, ojo con eso, pueden encontrar una máquina verde que vale, por ejemplo, 300.000 pesos, de 160 amperes. Y al lado, exactamente al lado, una máquina de otro color, no voy a decir cuál, pero de otro color, y vale 200.000 pesos. Pero usted dice, ¿cómo? Si solo dos de 160 amperes. ¿Cuál es la diferencia? El ciclo de trabajo. Porque una puede tener 15% de ciclo, o 10% de ciclo de trabajo, o 20%, y la otra tiene 40%. Por lo tanto, la que tiene 40 puede soldar más tiempo que la de que tiene 15. Lo otro es la tecnología que está dentro. Nuestras máquinas tienen antipegado, tienen fuerza de arco, partida en caliente. Con el sistema antipegado, uno va soldando y uno puede llegar medio cañampeado, decir el día lunes, pero al final no se pega el electrodo, no se pega el electrodo. Y si se llega a pegar, el amperaje baja automáticamente a 8 amperes, usted puede sacar el electrodo sin que se arruine, sin que se malogre, sin que se eche a perder. ¿Ah? Y no lo tiene que botar. En las máquinas anteriores, ¿cierto? El electrodo se calentaba y empezaba uno a moverlo, se prendía, ¿cierto? Y había que botarlo. Son 150 pesitos que uno bota al suelo. Y eso es plata. Entonces, con estas máquinas no sucede esas cosas. ¿Ya? La máquina de... ¿Ya? Uy. Pero al T32 solamente. El más finito. Ahí sí. 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 El alargar los cables, el alargar de cable de poder, el principal, digamos, el que lleva los 220, ¿cierto? El de alimentación, como usted bien dice, el de alimentación, ¿cierto? Mientras más largo, empieza a caer el voltaje. Empieza a caer el voltaje. Nuestras máquinas tienen protecciones, pero si alarga mucho el cable, lo que tiene que hacer es aumentar la sección, o sea que el cable, el alambre que va por dentro, sea más grueso, porque así voy a aumentar el voltaje que tengo al final. Equipos como compresores, por ejemplo, o máquinas de soldar, pueden tener problemas por eso. Néstor. Los cables, por tigrampa, lo puede alargar, pero no mucho más, porque tiene que tener cierta
¿cierto? Largo, digamos, el circuito completo. No más allá, tienen 2 y 3 metros hoy día, ¿cierto? Es que no puede ser. Yo ahí hasta 5 metros podría alargarse, pero no más que eso. Me queda una pregunta más. Cambiar la polaridad. Sí. No le afecta en nada a la máquina. Nada. Porque de hecho el proceso TIC es de esa forma. Chiquillos, muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo año. Venga para acá.